Muy bien, pues buenas tardes. Muchas gracias por venir a todo el mundo. Hoy tenemos a un invitado de lujo, Javier. Bueno, de lujo. De lujazo. Ha venido desde Londres. Bueno, le dejo que te presentes un poco tu experiencia. Básicamente trabaja en AWS en Londres. Y bueno, comentas un poco de qué vas a hablar, etcétera. Vale, sí, pues eso. O sea, el lujo es que ya venía para aquí porque mañana tenemos un evento y dijimos, oye, pues del día de antes aprovechamos y contamos un poquito. Yo trabajo como Tech Evangelist, que es un título muy feo, pero básicamente significa que dentro de Amazon ellos pagan un sueldo, pero yo trabajo para la comunidad, porque la idea es que nuestro curro es contaros toda la información que tengamos para que decidáis si queréis usar la nube de Amazon o no, y en caso de que sí, pues cuál es la mejor manera de utilizarla, ¿no? Que sepáis qué productos hay, que sepáis cómo se pueden hacer las cosas. Y la segunda parte importante de mi trabajo es, nosotros hacemos productos para que la gente los use. Si nadie lo está usando, porque lo que hacemos es un churro, pues, en fin, perdemos el tiempo y la agricultura sería un área de trabajo más guay, ¿no? Entonces, si esté usando ya los productos de los que hablaré, también voy a hablar de open source, no solamente de Amazon. Si estoy usando algunos productos, si tenéis feedback, me viene muy bien que me lo contéis, porque yo luego a la gente de producto les cuento, oye, que es que los desarrolladores les gusta esto, pero esto lo echan en falta, esto no les gusta, y conseguimos que vaya un poquito mejor, ¿vale? De lo que voy a hablar hoy es de cómo montar una plataforma de datos moderna. En principio en la nube, ¿vale? Pero también tocar un poquito de open source. Así para ver un poco rápido. ¿Quién está ya trabajando con, no, en este mitad no mucha gente, pero con tecnologías de datos un poquito así gordas? Con el ecosistema Hadoop, Spark, similares. ¿Quién está? Venga, va, manos por aquí, manos por aquí. Correcto. ¿Quién no está? Es que muchas veces, ¿sabes? Como no, estamos todos, pero somos tímidos. O sea, que muchas veces en ese mundo me viene sabiendo. Vale. Entonces, haré un poco de mezcla para ver eso, ¿no? Contar un poco de introducción para algunos, otra cosa un poco más. También, como este meetup es muy informal y muy de entrar por casa, si estoy hablando de algo que parece totalmente irrelevante, o si queréis que hable de otras cosas distintas, me echáis la lista de peticiones y yo intento hacer un poco de cosas. Bueno, primero de todo, bueno, os digo, voy a hablar de bases de sistemas modernos de tratar con datos, ingeniería de datos y da igual. ¿A qué me refiero con temas modernos? Pues antes que nada os voy a contar un poco lo que fue mi experiencia trabajando con datos, ¿vale? Y con analítica, ingeniería de datos y demás. Y supongo que los que habéis dicho que trabajáis ya con algo de datos, os sonará, espero que de familiar. Mi problema al principio era muy sencillo. Es que yo quiero sacar un report y tengo una base de datos y cuando hago el report, pues me tira las datos abajo. Vamos rápido, cuando hago un report, ¿vale? Me tira la base de datos porque eso, pues las queries son muy complicadas. Pues las hacíamos por la noche, ya está, ¿vale? Las hacías por la noche. No, es que tenemos tráfico todo el rato. Bueno, pues hacemos un dump de la base de datos, lo copiamos a otra base de datos distinta y hacemos el report al segundo servidor. Epic win, ya está. Esto estaba bien, ¿vale? Oye, y esto funcionaba perfectamente, ¿vale? Pero, de repente, es que resulta que ya no me cabe todo en un solo servidor. Tengo muchos datos. Y además, algunos datos que tengo no son... esta es mi opinión, ¿eh? Como trabajo ahora para Amazon, pues esto no es la postura de la empresa, es un poco mentira, ¿vale? Pero bueno, entonces ya no me caen los datos en una máquina. Y además, quiero trabajar con logs, porque los logs hubo un momento que molaron. De repente todos descubrimos los logs, ¿vale? De una base de datos no me encajan muy bien, no solo para transacciones. Y yo un día estaba viendo Antena 3, que real, era verano, no había noticias, y salió, creo que era más temprano, uno de estos, diciendo, el Big Data va a valer para que tú sepas, que las empresas sepan lo que vas a comprar antes de que lo quieras, para curar el cáncer y para no sé qué más. Y dije, esto de Hadoop, esto yo por dentro trabajaba con un cosillo, y empezamos a hablar, oye, este Big Data va a valer para algo. Y yo que soy un visionario le dije a mi jefe, esto no vale para nada. Pero luego lo probé, ¿sabes? Y dije, oye, esto igual vale para algo. Montar Hadoop en una máquina es súper fácil, ¿eh? Lo montas en muchas máquinas, ¿no? Pero bueno, monté Hadoop, que era una cosa muy chula, y Hadoop os suena a todos el nombre más o menos, ¿no? Hadoop es una cosa que está muy guay, pero que inicialmente solo tenía una forma de trabajar, que no se llama map y reduce. Y map y reduce es una cosa muy incómoda de trabajar,
Yo ya le pillé un poco de cariño, justo, tampoco más, ¿vale? Pero para hacer cualquier cosa te hacía falta meterte con programación un poquito avanzada. No podías como antes hacer una query y ya está. Además, luego llegó el punto de que, es que ahora existe una cosa que se llama Twitter y quiero hacer analítica de tweets por algún motivo, no solo de tweets. El clickstream, de repente, todo era streaming. Era como, vale, ahora que puedo trabajar con datos, un reto más. Ahora que vayan rápido. Bueno, va. Pues Hadoop para datos rápidos no funciona muy bien. Bueno, montamos una cola de mensajes, Kafka, Rabbit, cualquier otra cosa que haya por allí, y metemos Cassandra, que funciona bastante guay, y además, como todo es muy complicado, pues bueno, vamos a tirar por el NoSQL, el famoso NoSQL. Venga, muy bien. Oye, pero es que ahora que llevo ya un tiempo trabajando con datos, me doy cuenta que tengo una parte en batch, una parte en streaming. Cada una la gestiono por un lado. Además, como ya tengo muchos datos, no tengo muy claro qué tengo y qué no tengo. En empresas grandes, el año pasado estaba para un cliente grande y decirle, ¿qué datos tenéis? No lo sabemos. O sea, nosotros recogemos estos, ¿vale? Pensamos que alguien está recogiendo estos otros, pero como no lo sabemos, también lo recogemos por si acaso. Y haces bien. ¿Y cómo lo sabéis? No, es que está montando un departamento, ¿vale? El departamento de calidad de datos, que trabaja con unas hojas de cálculo en las que apuntan todo lo que estamos manejando y cada hoja te describe allí cada campo, para qué se usa, esta dimensión qué significa, esta columna para qué es. Esto funciona, hombre, ya que un cambio lo ponemos aquí. Estoy seguro que si tú documentas en Excel ese cambio, todos los desarrolladores van a actualizar sus scripts para que ese cambio lo tomen en cuenta. Lo tenemos claro, ¿no? Me ha pasado llegar a un sitio y que me digan, después volverme loco, no me salen las cuentas, no me salen, es que esta query está leyendo desde 2016, es que en 2017 cambiamos esto, en vez de en céntimos, ahora ve en euros. Y claro, si haces queries que cruzan 2016 y 2018, no tiene sentido. Ya me he podido volver loco. ¿Y esto cómo lo sabes? Pues está una y haces, correcto, ves el problema, ¿no? Pero es que esto pasa, ¿vale? Entonces, bueno, pues el gobierno de datos, hojas de cálculo, en fin. Seguimos avanzando y llegamos a la época de los dataops, del mítico dataops, ¿vale? Vamos a automatizar todas las operaciones. Y lo que decía, mis esquemas cambian. Antes el campo que tenía un significado ahora tiene otro. De repente, cosas que también pasan muy chulas. Llego ahí... A mí siempre, cuando yo llego a los departamentos, por lo que sea, me encuentro con los motivados, ¿vale? Y me dicen, aquí estamos usando Spark 7.4. No existe Spark 7.4. Spark 7.4 con la versión no sé qué, tenemos todo... Y luego vas de verdad, hablas con la gente y tienen un clúster allí con la versión, en fin, de hace 2 años... sin modificar. ¿Por qué? Porque es que si ya tienes corriendo 2000 aplicaciones en un clúster, a ver quién es el bueno que llega aquí, actualiza ahora y rompe todo para poner la última versión. Entonces, como que hay más por allí, ¿no? Y ahí es donde estamos. Entonces, todo esto lo cuento, y todo tiene solución, ¿eh? Todo se puede resolver. Y ahora os voy a contar un poco en open source cómo se resuelve todo esto. Pero lo que quiero que veáis con esto es que trabajar con datos es complicado. Y que hemos tenido un montón de etapas en el mundo de trabajar con datos, pero todas las etapas han tenido sus problemas y soluciones que han ido más tecnología con problemas nuevos. Y aquí estamos, arreglando cada vez otras cosas. A ver dónde estoy. Vale. Cosas que además me han pasado a mí durante todos los periodos de estos. Dedico mucho más tiempo, pero mucho más tiempo, a mantener la estructura que realmente añadir funcionalidad. Al final es como, bueno, vale, monto unos scripts, sí, pero en un equipo pequeño me pego más tiempo haciendo que todo funcione, hay que subir de versión, miedo. Hay que añadir una máquina, terror. Monitorizar, lo mismo, ¿vale? Seguridad y monitorización. Si no tienes un equipo un poquito grande, ¿cuántos aquí sois expertos en seguridad? Yo tampoco. ¿Cuántos gestionáis un clúster de los que me habéis dicho que tenéis un clúster corriendo, un Spark? ¿Cuánto lo gestionáis, más o menos? El clúster vosotros mismos directamente. ¿Vale? Gestionar un clúster aquí de suerte de ley, ¿no? ¿Tú? Bueno, ya gestiono clusters y yo no sé de seguridad. Entonces, mi filosofía es, las opciones por defecto serán seguras, ¿no? Digo, oye, a ver, el desarrollador habrá pensado ya esto. Porque si no, pero es que esto es así, tú no sabes de seguridad. Entonces, que es un equipo grande, sí, pero es complicado. Al final estas cosas pasan. Oye, y yo esto lo he hecho, ¿eh? O sea, yo he cobrado por montar sistemas en los que la ciudad general por defecto y un blog post que me leí. Y dices, espero que nadie se conecte aquí porque si no la hemos liado. Pero esto es el mundo. Y monitorizar 3/4 de lo mismo.
¿vale? Al final es complicado ver las cosas. Clúster. La mayor parte del tiempo tu clúster no hace nada. Pero cuando hace algo, todo el mundo lo quiere utilizar. Entonces nadie está nunca contento. ¿Por qué pagamos aquí para que no haga nada? Oye, ¿por qué tenemos aquí todo esto montado y luego mis trabajos están encolándose? Al final es un tifostio que no hay manera de funcionar. No tengo tiempo para hacer ningún experimento y, sobre todo, estas de mis favoritas, me pego un montón de tiempo haciendo cosas súper fáciles. ¿Cómo qué tipo de cosas? Bueno, pues yo estoy genuinamente asustado, de verdad, de este tipo de cosas. Y espero que vosotros también. 3 encodes, ¿vale? ¿Qué significa una cadena vacía? Una cadena que pone vacío, pongo sin tilde, no lo sé, vacío en ASCII o en UTF-8, ¿vale? Es un null, es un 0, es un -1. ¿Qué significa vacío? ¿Vale? Minúsculas de minúsculas. No hablemos de fechas. ¿Esa fecha qué es? ¿Es el 1 de abril de 2019? ¿Es el 4 de enero de 1919? No lo sé. ¿Y eso otro? Esta charla, bueno, eso creo que eso es el 20 y pico de abril en Epoch de este año, ¿vale? Pero tampoco lo sé. Entonces, al final eso, te lleva una fecha, ¿cómo te viene eso? Efectivamente, sí, pero ya, sí está muy bien, pero tú me entiendes, ¿no? Al final, ¿sabes? Un CSV que te lo va a subir un usuario. Si alguno no tiembla cuando escucha UTF-16LE, es que nunca ha implementado subida de este desde Windows y Mac. Porque si lo habéis hecho, sabéis de lo que hablo. ¿Vale? Pues esto es este tipo de cosas. O un JSON, ¿eh? El purista. Te va a pasar un fichero en JSON. Son 200.000 filas. Pero es que si no lo abro el cierro con unas llaves y con comas, no es un JSON válido. Ya, pero es que si lo abres el cierro con unas llaves, ese JSON válido, ¿vale? No hay quien lo procese. Bueno, pues te lo paso en XML. Oye, lo tengo que poner en XML. Da igual. El base público de OpenStreetMap es un XML sin comprimir, creo que de 1 terabyte o algo así, ¿vale? Que dices, no sé, si es 1 terabyte, les digo que son 10. Un XML sin comprimir. A mí estas cosas me dan miedo, ¿vale? Porque realmente todas son chorradas, ¿eh? ¿Cómo de difícil es convertir una fecha? Sí, es muy fácil. ¿Cómo de difícil es convertir un vacío? Sí, es muy fácil. ¿Cómo de difícil es? Si todo es muy fácil. Pero yo pierdo aquí todo el tiempo del mundo. Y decís, hombre, Javier, tú nunca has sido muy brillante, entonces que tú pierdas el tiempo me va bien, pero es que no soy yo. Es que aquí un señor, aquí alguno que entiende que usa, yo lo he hecho usar Airflow, ha puesto cara de entendido. Maxim, ¿cómo se pronuncia esto? ¿Vale? Pues el señor Maxim, que trabajó en Airbnb, trabajó en Yahoo, trabajó ahora en Lyft, trabajó en Facebook, es un poco bastante listo. Si alguno utiliza Airflow o Superset, él empezó los 2 proyectos, sabe de lo que habla, ¿vale? Airflow es un framework que muchísima gente utiliza para hacer transformación de datos y él mismo te lo dice, ¿vale? Tiene 3 posts muy buenos. Uno es el decline de la ingeniería de datos, el otro es la subida de ingeniería de datos y el otro es el futuro de ingeniería de datos. Y están curiosos, ¿vale? Y en el del decline te cuenta esto, ¿no? Te cuenta, trabajar con transformación de datos es infernal, ¿vale? Y es aburrido, pierdes un montón de tiempo, errores absurdos te hacen perder horas, te quieres dedicar a cualquier otra cosa y es que esto pasa, ¿vale? Dices, ¿tiene que ser así? Hombre, pues esperemos que no. Y es que no solamente va de transformar datos, es que además, si quieres una plataforma moderna, va a tener lo que llamamos el data lake. Esto no sé si en España se traduce o no, pero me niego a decir el lago de los datos porque me suena mal, ¿vale? Pero bueno, si es el lago de datos, pues el lago de datos se lo hace. Un data lake es una cosa moderna. Antes hablaba del data warehouse, ¿vale? Donde yo tengo un data warehouse en lo que tengo un montón de datos, una mega estructura con datos que en diferentes partes los transformo y los consulto. El data lake es una cosa más o menos moderna de los últimos, yo qué sé, 5 o 6 años, igual un poco menos, un poco más, pero para ahí. Un data lake que lo que te permite es guardar todos los datos que tienes en la empresa o todos los que te interesan, ¿vale? Estructurados, no estructurados, en un sitio centralizado. Ya os cuento un poco más sobre esto. Me lío de botón todo el rato, pero no pasa nada. Un data lake bueno, de verdad, de los buenos, ¿vale? Que no exista es una cosa, pero aspiracionalmente debe ser una cosa de autoservicio. Hasta no hace mucho, de hecho todavía hoy, muchas veces la analítica de datos es un silo. Si eres del equipo que tiene acceso a la analítica, puedes sacar resultados. Si no, no puedes. La gracia de un data lake es que todo el mundo debería ser capaz de utilizar los datos y poder extraer información. Si
para utilizar los datos hay que hacer un preproceso, hay que pasar por, yo que sé, qué sistema cerrado, va a ser complicado. Es un data lake que debería ser tan abierto como se pueda. Y debería ser fácil que le puedas añadir nuevas, nuevas máquinas de analítica. Pues imagínate que alguien te dice, oye, los datos que tenemos de relación de usuarios y productos, me gustaría ahora aplicarles Machine Learning. No, es que nuestro Data Warehouse soporta solo consultas en cubo solar o consultas SQL, incluso Machine Learning. Bueno, pues ya está, hasta aquí hemos llegado. Si lo quieres utilizar, tienes que exportarlo, convertirlo, importarlo, no va a pasar. ¿Vale? Entonces, idealmente un data lake debería ser flexible como para poder soportar que haya gente que lo utiliza directamente desde cualquier engine. A ser posible, sin tener que inferir ante los datos. Eso es una diferencia bastante grande con unas datos tradicionales. Idealmente, tu espacio de almacenamiento debería estar separado de la máquina que procesa los datos. ¿Vale? Y debería ser capaz de ejecutar consultas encima de los datos, lo que llamamos in place, sin tenerlos que copiar antes. ¿De acuerdo? Y si consigues eso, entonces te está acercando más a un data lake que en el futuro le pueda hacer más uso. Entonces, aspiracionalmente tenemos que ir para allí. Y ahora os contaré un poquito qué se puede hacer para ese tipo de cosas. Y al final es básicamente eso, es tener eso, ¿no? Una forma de democratizar el acceso a los datos. Esta es una lista que tenemos, lo usamos internamente en Amazon, pero bueno, está publicada en varios sitios, de un data lake cómo debería ser. La idea es, todos tus datos están en un sitio, ¿vale? Y tienes todo en un lado. Además, trabajas con datos estructurados, no estructurados, con datos de lo que quieras. Por ejemplo, si es un call center y grabas las llamadas de teléfono, guárdalas ahí. Y luego, en un momento dado, pues igual puedes sacar información de esas llamadas o igual no, ¿vale? Puedes tener una forma rápida de leer datos y consumirlos. La parte del esquema cuando lees, esta es importante. Tradicionalmente, cuando hemos trabajado con datos, pillaba datos en crudo y había un proceso al principio de todo que cogías los datos, los transformabas y los guardabas en alguna tabla. Si a la hora de guardar los datos, los guardabas en algún sitio y que al original lo perdías. Con lo cual, solamente a lo que la persona que ha definido el primer flujo haya decidido que es importante, va a estar allí. Las herramientas modernas de analítica aplican el esquema cuando usan los datos. Tú escribes ahí cualquier cosa y cuando lees dices, oye, lee datos de aquí, que por cierto, adáptalos a este esquema. Pero tú no guardas con un esquema determinado, guardas con el original y cuando lees, tiras allí. ¿Vale? Eso te da mucha flexibilidad porque yo ahora mismo no puedo adivinar qué va a quedar ahí en el futuro con una herramienta. Pero sí dejarlo tal cual está, que sea la herramienta la que lo adapta para cuando le interese. Debería ser barato, ¿vale? Y separar almacenamiento y proceso. Y luego ya el tema de seguridad, que decía que no era fácil, pues si lo puedes tener, mejor que mejor. Hasta aquí vamos bien. Dices, Javier, esto es imposible. Bueno, imposible no es, ¿vale? Se puede hacer en open source, de hecho. Se puede, ¿vale? De entrada tienes un clúster en Hadoop, que puede ser un clúster estático o puede tener multiusuarios. Para ingerir datos le pones a alguien con Apache NiFi, sí, es una cosa muy chula. NiFi viene de Niagara Falls, es como un cataratitas, tú le conectas fuentes de datos y le dices, leo de todo esto, guardo en todo esto. Y básicamente es un gestor de mover datos de un sitio a otro, normalmente en otras formas, solo mueves de un sitio a otro, pero soporta plugins para 300.000 plataformas. Y puedes coordinar flujos, puedes hacer un montón de cosas, tiene un interfaz gráfico súper bonito, muy bueno, está muy chulo, ¿vale? Además, igual tienes datos en tu base de datos SQL. Bueno, pues Scoop para mover datos SQL. Además, quieres guardar datos a cascoporro, tu data lake, en algún sitio replicado con seguridad, ¿vale? HDFS. Además, quieres tener algo mejor que una Excel, donde documentar los esquemas, donde documentar los cambios, en fin. El Hive y el Catalog, que como en sí mismos no son suficientes para documentar cambios, tenéis Apache Atlas, un producto open source súper chulo, para gobierno de datos, para documentar cambios, para ver incluso el linaje de los datos. El linaje es una cosa súper de moda ahora. Es como, oye, mira, tengo aquí este dato, ¿vale? En un análisis, ¿de dónde ha salido? Bueno, pues herramientas como Atlas te permiten trazar. Es decir, esto sale de una join que hubo sobre estos datos que entraron de esta fuente de ese origen de datos. Y puedes tener todo el linaje de que ha ido pasando. Está muy chulo, ¿vale? Al final, dices, le pones luego ya para hacer ETL, le pones un Spark, que viene muy bien, para hacer batch y para hacer online. Como, además que hacer consultas fáciles, Hive me vale para hacer SQL, pero solo en batch. Entonces es que si quiero hacer SQL interactivo, pues pongo Presto. Lo hizo open source Facebook y hace lo que decía antes, te puedes hacer SQL en datos in place sin moverlos, ¿vale? Está súper chulo también. Le metemos Kafka para hacer streaming.
Le metemos Spark o Flink para hacer analítica de streaming. Le metemos HBase o Cassandra para guardar datos que se mueven rápido, hasta en series o similares. Le metemos un Phoenix porque si tengo datos almacenados que se mueven rápido, también quiero hacer queries encima de esos datos. Le ponemos Prometheus o FluentD o Ganglia o algo que le permitamos utilizar. Le ponemos un gestor de flujos, OC en Hadoop o Airflow un poco más genérico. Le ponemos Superset porque los datos en un dashboard son un muerto. Le metemos Jupyter o Zeppelin para hacer ciencia de datos interactiva. Y le ponemos algo de seguridad. Por ejemplo, Sentry para añadir roles, hacer un role-based definition access, Ranger para asegurarte que si configuras algo y alguien cambia la configuración, todavía cumple con lo que tú te esperas, Nox para tener un poco de seguridad en la red, en fin, le añades seguridad por encima, ¿vale? Tienes un coordinador de recursos con Jan para asignar prioridades, saber los trabajos para ejecutar antes, para va después, este tipo de cosas, y le metes a Ambari para poder provisionar recursos en el clúster. Como todo esto a mano no lo quieres instalar, te metes un Terraform o un Chef o un Puppet, ¿vale? Esto no pensó, se resuelve fácil. O sea, está ahí la solución. Este tipo de herramientas que os he puesto, vas a cualquier empresa un poquito grande que está haciendo Big Data y son las que usan, ¿eh? De hecho, usan más. Entonces, aquí parece que es un, ¿sabes? Que os cuento, oye, pero el problema está resuelto, ¿vale? Pero claro, esto es como cuando me decían, voy a resolver un problema con una fusión regular. Dices, tienes dos problemas, ¿vale? Voy a resolver un problema con todas estas herramientas, cada una gestionada por un equipo distinto a nivel de desarrollo, con sus versiones, con sus limitaciones, con sus tonterías. ¿Veis por dónde van aquí los tiros, no? Por dónde va el problema, ¿vale? Entonces, lo que voy a contar a continuación es cómo podemos usar la nube para usar herramientas, de hecho algunas exactamente estas, u otras equivalentes, para quitarte del medio muchos de estos problemas, ¿vale? Entonces aquí es donde yo juego mi casa y os cuento un poquito la solución de Amazon, lo tenía que hacer, ¿vale? Pero que sepáis que mucho de lo que voy a hacer es simplemente comentaros todo esto que existe en Open Source, ¿vale? Hay formas en las que puedes utilizar estas herramientas, pero de una forma un poquito más humana. ¿Sí? ¿No? Si alguno no está asustado todavía después de ver el mundo de ingeniería de datos, este es el límite adecuado, ¿vale? No voy a entrar muy bajo nivel a muchas cosas, luego haré una demo para que se rompa y podáis poner un tweet y os reír de mí, porque eso siempre viene bien, pero básicamente lo que os voy a comentar es cómo podéis reemplazar o usar tecnologías parecidas a estas en nube. Aquí vamos bien, ¿no? Vale. Entonces, a la nube de Amazon, una cosa interesante es que todas esas herramientas equivalentes o algunas exactamente las mismas se pueden utilizar, pero de forma que están integradas entre ellas. Porque un problema muy serio de trabajar con Big Data no es tanto que no hay herramientas, es que es imposible gestionarlas. Yo, de verdad, yo el día que me instalé Hadoop por primera vez, yo decía, ¡guau, qué guay Hadoop! Te lo bajas, haces un unzip en Ubuntu y haces el Hello World del Big Data, que es coger un fichero de 10K y que te cuente las palabras. Y haces, ya hago Big Data, ¿vale? Así es, y dices, funciona. Dices, bueno, voy a aclararlo con un caso real. Te coges un ejemplo por ahí online, te bajas las obras de Shakespeare y haces otra cosa y funciona. Bajas tu jefe y dices, funciona. Te haces un primer caso y funciona todo. 3 meses después, no te cabe en una máquina, montas la segunda máquina y lloras. Lloras mucho, ¿vale? Pero es un poco el tema. Bueno, pues el tema de Hadoop pasa eso. Son muchos componentes, funciona bien una máquina o un componente. Cuando añades más máquinas, configurar eso en distribuido es más complicado. Cuando añade más componentes, actualizar es más complicado. Y al final eso es muy difícil. De hecho, si alguno está un poco en el ecosistema de Hadoop, nadie usa Hadoop open source tal cual. El mundo usa lo que se llama una distribución. Cloudera, Hortonworks, la de Intel, ¿vale? Dataproc, tú eres de Google, ¿no? Hay un producto que se llama Google Dataproc, que es una distribución de Hadoop de Google, en realidad, ¿vale? No sé si es un Dataproc que no conozco, pero yo conozco ese. Es esto, justamente, ¿vale? Dataproc es eso, es un Hadoop que te da Google como servicio. Pero yo no me voy a quedar de Google. Pero básicamente eso, básicamente todo el mundo tiene una distribución y una distribución es ni más ni menos que un conjunto de piezas que tienen sentido juntas y tratan una versión determinada para que tú no tengas que administrarlo. Y cuando actualizas la distribución, subes todo de golpe a otra versión. Parece que si no, eso es un sin Dios, ¿vale? Básicamente es la idea. Entonces, lo que os digo, aquí pues tenemos en la nube de Amazon diferentes formas de hacer estas cositas. Ya os cuento un poco las que hay y luego hacemos la demo. Y bueno, os creo que lo cuente yo, es que hay mucha gente que lo está usando
y están contentos, ¿vale? Gente grande que está usando las soluciones de datos en Amazon y, bueno, pues les va bien. Entonces, en concreto, voy a hablar de cómo ingieres datos en la nube de Amazon. Voy a hablar después un poquito, muy poco, a no ser que luego alguien quiera algo más y lo hacemos en el tercer tiempo de tiempo real. Voy a hablar sobre todo de analítica y no voy a hablar nada de machine learning, ¿vale? Pero voy a hablar de eso, de almacenamiento y mover datos. La primera parte es, bien, imagínate que me quiero mover mi centro de datos a la nube. Si empiezas de cero, ya está, no hay nada que hacer. Pero si haces un montón de datos y te quieres mover a la nube. Mover datos, copiar... todo el mundo todavía castellano, ¿no? ¿Se ha apuntado gente por aquí atrás? Sí, yo creo que sí, pone cara de interés y si no, lo disimulan bien. Vale, entonces, me quiero mover a la nube. Vale, mover un petabyte de datos por la red, igual no es muy eficiente. Pero imagínate que tienes solo 20 o 30 teras, ¿vale? Y los quieres mover a la nube. Bueno, lo primero de todo es asegurarte que tienes una buena conexión. Hay una solución que tenemos que es el Direct Connect, que básicamente te permite conectar tu centro de datos directamente a la red de Amazon, con lo cual estás mucho más cerca a nivel de latencia y, bueno, tienes mejor seguridad porque tu tráfico no va por internet. Entonces, bueno, montas un VPN o un Direct Connect, tienes menos latencia. Imagínate que tienes un centro de datos y vas a montar una solución híbrida. Parte de la solución va a correr en tus máquinas, parte en la nube de Amazon. Y vas a usar nuestro almacenamiento, ¿vale? Bueno, pues una solución que es el Storage Gateway, básicamente es un rack. Nosotros te mandamos a ti un servidor, decimos, móntalo en tu centro de datos. Tus máquinas se conectan a diferentes protocolos, NFS y a tres o cuatro más. Entonces, te conectas directamente, tus máquinas se conectan a esa máquina como una máquina local más y esa máquina por detrás sincroniza con la nube. De manera que tú tienes muy poca latencia porque tus máquinas realmente locales trabajan con el servidor que está allí y el servidor por detrás va a seguir actualizando para adelante y para atrás para que tú tengas problemas. Te deja hacer eso con base de datos, te deja hacerlo con sistema de ficheros. Si tienes una base de datos, un Oracle, un SQL Server, un MySQL, un Postgres, un MariaDB y te quieres mover a nube, el Migration Service te permite justamente eso. Puedes mover de MySQL a MySQL o, por ejemplo, de Oracle a MySQL y la herramienta te facilita la conversión de esquemas. Y además te permite hacerlo una vez o hacerlo de forma continua, con captura de cambios. Que cada vez que cambia algo en el origen, te lo manda al destino. Después ir moviendo datos, ¿sabes?, del tirón todo el tiempo. Pero la solución que a mí más me flipa de esa nube es en la familia de Snowball. Esto es, imagínate que es 2 petabytes de datos. Aunque estés conectado directamente a nuestra red, va a ser muy lento mover eso de tu centro de datos, ¿vale? ¿Qué haces en ese caso? Bueno, pues Snowball te permite, tú nos llamas, hola, quiero un Snowball de 3 petabytes. Y te mandamos por mensajero un pequeño, un armarito, ¿vale?, con 3 petabytes de datos. Tú vas ahí, lo conectas a tu máquina, lo mandas de vuelta, lo conectamos a nuestros servidores y te movemos los datos. Es tiene mucho más ancho de banda que moverlo por la red, ¿vale? De verdad que me flipa a mí es lo siguiente. ¿Cuál es el disco duro más grande que hayáis visto nunca? ¿En tamaño o en capacidad? Las dos. Me gusta cómo piensas las dos. Está la mítica foto de los 3 Ks que suena un avión. ¿Era más grande que eso? Eso es un disco duro. Ese es el Snowmobile, ¿vale? El Snowmobile es un camión que es un disco duro. Tiene casi un exabyte, no llega a un exabyte, pero tiene casi un exabyte de capacidad. ¿Vale? Creo que son 750 petas o algo así. Entonces, si tú tienes unos cuantos petabytes, de hecho te puedes mandar varios, ¿eh? Si quieres, a ver, hay gente que lo usa. Hay gente que se dedica a sacar fotografías por satélite y de repente creen que se van a la nube y dices, pero es que tengo aquí una cantidad ingente de datos. Bueno, pues me llamas, te mando el mobile. Está la opción, esto es una broma, está la opción de pedirlo con seguridad, te mandan algo, no sé si van de negro, ¿vale? Pero te mandan alrededor una escolta que va a ir girando el camión y yo me los imagino diciendo, el cuco está en el lío, y cosas así. Entonces te lo mandamos a tu centro de datos, ¿vale? Abres la puerta, te conectas allí, mueves lo que quieras, el camión conduce de vuelta y lo conectamos a tu centro de datos. O sea que la parte de mover datos la tenemos pensada, ¿vale? Pero que realmente, al final, esto, ¿no? Mover datos a la nube está curioso. Entonces hay un montón de opciones para poder hacer eso. Dices, bueno, vale. Y si quiero mover tiempo real, bueno, pues de tiempo real no voy a hablar mucho, pero tenemos también soluciones para tiempo real, tanto en Internet de las cosas como en streaming de toda la vida. Si ya tienes Kafka, tenemos una versión de Kafka que está gestionada. Está todavía en preview, no tiene todas las funcionalidades, pero bueno, está en preview pública, lo puedes utilizar ya. Y tengo la familia de Kinesis,
que Kinesis básicamente es nuestra solución de streaming. Tenemos dos soluciones allí. Una te permite mover datos con latencia más o menos de 1 minuto y la otra te permite trabajar en tiempo real con datos con latencia de unos 70 milisegundos, ¿vale? Desde que entra hasta que lo procesas. Entonces, depende de lo que quieras, pues tienes opciones para trabajar ahí en tiempo real. Entonces, tienes eso, para mover datos en batch, para mover en streaming. Te dices, vale, hay solución para mover datos a la nube. ¿Dónde los guardo? Bueno, pues imagino que os sonará una cosa que se llama S3. Igual no, no tiene por qué sonar. S3 fue el primer servicio que lanzó en público a AWS. Es simplemente, se llama el Simple Storage Service, y es un sitio donde almacenas allí ficheros a todo lo que da, ¿vale? Esto crece a lo que quieras. De hecho, tenemos trillones de objetos guardados allí, y de normal, en un día normal tenemos picos de millones de discos por segundo, y esto crece que da gusto y funciona bien. S3 funciona, ya os digo, bastante bien. Tiene 11 9 de durabilidad, que significa que no vas a perder datos nunca. Ya pueden extinguirse los dinosaurios otra vez. Tú no pierdes los datos, ¿vale? Se replica automáticamente en diferentes zonas, sin que tú tengas que hacer nada. Pagas por lo que utilizas, puedes añadir la encriptación. Tiene una cosa muy chula, y es que el año pasado se añadió la funcionalidad de hacer queries directamente en el sistema de ficheros. Si tú antes te das un fichero, os he dicho antes, un data lake, está guay para hacer queries allí in place. Pero, si yo tengo un fichero y para hacer una query tengo que leerlo entero, que es lo que pasaba antes con los ficheros de S3, imagínate que tengo un CSV o un JSON enorme, ¿vale? Y me dices, tengo Apache Presto, que me permite hacer queries directamente en ficheros sin ingerirlos. Pero si el fichero, como en S3, el sistema de ficheros te obliga a leer el fichero entero para poder hacer una query, tú solo quedas 2 columnas, estás perdiendo un montón de tiempo allí en mover datos y dinero, que en S3 tú pagas por los datos que lees, ¿vale? Bueno, pues añadimos la capacidad de hacer queries en el sitio. Significa, si tu fichero está en un formato binario que soporta columnas, por ejemplo, Parquet, por ejemplo, Org, son los ficheros binarios de columnas, y haces una query con Presto o con algunas cosas que os contaré luego, directamente S3 lee solo las columnas que te hacen falta. Con lo cual, tienes datos más rápido porque has leído menos datos y además más baratos, porque solo lees las columnas del fichero que te hacían falta, ¿vale? Esto ya se ha soportado directamente sin que hagáis nada. Del tirón, con tal de que el formato de fichero soporte columnas, ya está funcionando directamente, ¿vale? Y bueno, te permite un montón de opciones de gestión que están bien. Esto de Unmatched Durability, bueno, pues hombre, Unmatched, pues sí, funciona bastante bien, te replica datos, ya te digo, sin ningún problema, y aguanta lo que le eches. Además, tiene lo que llamamos clases de almacenamiento. Puedes tener almacenamiento de diferentes tipos y te permite diferenciar entre almacenamiento y archivo. Hay datos que están más vivos, que tú quieres consultarlos de continuo, y datos que están allí que los tienes porque te hacen falta tenerlos, pero en fin. Me obligan a tener 5 años de los logs porque estoy en un entorno muy regulado. Me trabajo en salud y puedo tener la información del paciente durante no sé cuántos años, pero no lo voy a mirar nunca en la vida. Bueno, pues tienes Glacier. Glacier te permite almacenamiento tan durable como S3, pero mucho más barato. ¿Dónde está el truco? El truco está en que cuando yo leo datos de Glacier, primero me cobran un extra por leer datos. Y segundo, los leo más lento. En S3 leo datos muy rápido. En Glacier los datos normalmente los leo en horas. Si quieres leerlos en minutos, entre 1 y 5 minutos, lo puedes hacer, pero pagas extra, ¿vale? Pero Glacier está pensado, Glacier al final es un acento fuera de línea, digamos. Cuando tú le pides a Glacier que lea algo, tiene que montar el sistema, tiene que recuperarlo, en fin. Y hace poquito sacamos, de hecho el año pasado, la solución de Glacier Deep Archive, porque había gente, mucha gente, por ejemplo el CERN, que ya trabajaba con cintas, porque me decían clientes, bueno, una vez estuve con otro cliente, que igual no puedo mencionar, por si acaso, pero me decía, ya es que no me voy con vosotros, porque me sale muy caro. Y yo le decía, pero es muy barato el almacenamiento. Y dice, sí, pero es que yo al día tomo millones de imágenes y cada imagen está compuesta de otros millones de imágenes. Y me dijeron los números que tenía almacenados y yo dije, claro, es que así sí que sale caro, ¿eh? Te guardan cosas en cinta. Bueno, pues Deep Archive tiene un precio competitivo con cinta, ¿vale? Este es el precio por gigabyte, que es realmente bastante competitivo. Desde hace poquito tenéis la opción para todos esos clientes que no se terminan de venir, porque es que me sale más barato tener una cinta en mi casa, y dices, bueno, vale, pues te puedes venir aquí y realmente pues ya te funciona bastante bien. O sea, ¿vale? Lo que es más barato simplemente es más lento. Sí, o sea, sí, es más lento de recuperar. Si pobre como yo, pues tira por ahí y ya está. Sí, es más lento de recuperar y cuando lo lees te cobramos un extra por leer los datos. O sea, en S3
Tú cuando lees, pagas solamente por el tráfico de red, ¿vale? Si estás en Glacier o en Deep Archive, cuando lees, por cada gigabyte que leas, tienes 0,0 no sé cuántos céntimos encima del precio normal. Ese es el precio de almacenamiento. Vale. El precio luego de la lectura, no recuerdo cuál es. Pero esto es para ficheros que lees igual una vez al año, una vez cada... pagas ahí un extra. Después tienes que hacer tus cálculos y decir, mira, me sale la cuenta, no me sale la cuenta. ¿Vale? Y además una cosa interesante es que con Deep Archive creo que todavía no, pero con Glacier ya permitimos que hagas queries directamente encima de Glacier sin mover datos antes. Incluso datos ahí históricos. ¿Vale? O sea que está ahí interesante. Como decía antes, la preparación de datos lleva un montón de tiempo. Esta estadística es malísima, porque creo que contestaron 16 personas. Pero así la ponemos porque tiene colores. ¿Vale? Está guay. No son 16, pero es un número realmente pequeño. Pero bueno, es verdad que, es que yo cuando vi esta gráfica la primera vez, dije, a ver los datos, y luego vi y dije, qué penita. Pero bueno, en fin. Pero es verdad que se trabaja mucho tiempo en preparar datos. Bueno, pues vamos a hacer esto rápido. Una cosa chula que a mí me gusta mucho, y hay gente a la que le gusta, pero le gustaría funcionarse mejor también por lo que me han dicho, es el catálogo de Glue. Glue es una opción que tenemos que cumple un caso de uso muy sencillo. Imagínate que viene tu jefe y te dice, hola, buenas, bueno, tu jefe que sea, tu cliente. Te he dejado 200 CSV, ¿vale? Que me ha pasado a alguien con unos datos que queremos analizar. Bueno, 200 CSV y 100 JSON de estos, ¿vale? Y haz algo con ellos. Y dices, ¿tiene el mismo esquema, sí o no? Igual sí, igual no. Abres un fichero, a ver qué tiene. Importar eso al saco es fácil, si no digo que no, ¿vale? Pero te dan un CSV, tienes que importarlo. ¿Qué último que haces? ¿Qué campos tengo? ¿De qué tipo son? ¿Están rotos o no están rotos? En un JSON más complicado, porque aquí en campos tengo, en el primer registro salen unos, pero luego 200 registros más abajo me sale un campo que no he usado todavía. En fin, veis un poco la broma, ¿no? Igual me dan 200 JSON y 100 son iguales y otros 100 son diferentes porque añade una columna. Es un problema fácil que al final tiene un montón de tiempo. Bueno, pues a Glue le dices, Glue, te apunto a esta carpeta de S3. Aquí hay ficheros, ¿vale? Catalógamelos. El de Glue va por ahí, se lo lee todo y dice, vale, aquí tienes ficheros de 3 tipos distintos. Los de este esquema, los de este esquema y los de este otro. Los de este esquema tienen estos campos, los de este tienen este otro y los de este estoy aquí. Perfecto. Y te lo pone allí. Pasado mañana te llaman ficheros. Dices, oye, que me han llamado ficheros. Dices, no te preocupes, yo paso otra vez. Pasa y te dice, vale, no ha cambiado nada. Son más ficheros, más de lo mismo. Vale. Pasado mañana te llaman ficheros. Y te dice, hay una columna nueva aquí, ¿eh? Que sepas que todo lo que había, aquí hay una columna nueva. Y además, le puedes decir a Glue, si hay una columna nueva, haz que los antiguos, en los metadatos, también tengan la columna para que puedas ir consultándolos. Hazlo automáticamente. Ese tipo de cosas, ve el histórico, ve cuándo cambiaron las cosas, te lo cataloga todo automáticamente. ¿Vale? Y no solo te cataloga, sino que luego eres en la demo, una vez catalogado, te permite hacer queries directamente los datos. Luego os cuento un poco. Entonces tú montas el crawler y tú pagas por el tiempo que el crawler esté en marcha. Lo puedes ejecutar bajo demanda o lo puedes programar. Ejecútate cada 2 horas, cada día, cada cuando tú quieras. ¿Vale? O como respuesta a un evento. Entonces al final simplemente es eso. Los crawlers son eso, entienden CSV, entienden JSON, entienden Spark, entienden OR y Abro. Si quieres que entiendan otra cosa, te puedes montar tú tu propio clasificador, ¿vale? Y tienes que hacer código, pero si tienes ya, lo que es el ecosistema de Hadoop y tal, si tenéis un server, un serializador que ya hace lo que quieres, le puedes meter el serializador la clase, y directamente te vale para clasificar datos, ¿vale? Entonces lo puedes utilizar realmente casi para cualquier cosa. Eso es para la parte de clasificación. La otra parte interesante es la parte de transformar los datos. Como decía antes, pierde un montón de tiempo en tonterías. Sabéis que muchas herramientas gráficas que os permiten decir, oye, mira, voy a tener datos de aquí, ahora quiero quitar este campo, ahora quiero ir este otro. Y con un gráfico lo montas todo, ¿vale? Entre las herramientas gráficas que por lo general, cuando tú montas algo gráficamente, si quieres hacer, no te dan el código. Si quieres hacer algo, dices, es que me gustaría hacer todo esto, pero aquí quiero añadir algo más. Oh, no está el código. Porque si doy el código, me rompes el gráfico. ¿Vale? O al revés. Las herramientas en las que tú solo haces código no te dan forma de hacerlo fácil y tienes que andar ahí con eso. Bueno, pues el ETL Service de Glue es una cosa intermedia. Sí. ¿Está bien integrado con XML?
¿Con XML está bien integrado? Te diría, en principio, o sea, no lo he usado, te diría que no, pero si te haces un clasificador tú que entiende XML, pues ya está. Al final es puro texto, ¿vale? Entonces, de hecho, con Grok lo que puedo hacer, Grok es un lenguaje que se inventó la gente de Elasticsearch para los stats, y con lo puedo hacer figuras potentes, que es un XML sencillito, ¿vale? Lo podría hacer directamente con esto. Si no, seguro te puedo montar estoy seguro que hay algún servidor open source por allí que puedo utilizar directamente. Pero XML no es uno de los que trae por defecto, ¿vale? Lo tendrás que añadir. Entonces, para ETL, como te decía, te da la opción de gráficamente seleccionar cosas sencillas del tipo cambia el nombre de un campo, este campo está como texto, pero me gustaría que fuera un timestamp, este campo de aquí no lo quiero, ahora quiero un campo calculado que sea juntamente con este otro. La cosa sencilla la hace gráficamente, pero cuando le das a generar, ¿vale? Lo que te genera es un script en Spark, en Python Spark o en Scala. Vamos, te genera un script que tú puedes modificar. Y además, aunque lo modifiques, el script tiene anotaciones. De forma que las partes que tú no tocas siguen estando gráficamente, así es pudiendo ver, lo que veis aquí, ¿no? Y esto que veis aquí, que no se ve bien, pero vamos, en un comentario ahí en verde, esos son anotaciones. Todo lo que no toques lo sigues viendo gráficamente, pero tú lo puedes añadir lo que tú quieras encima de eso, ¿vale? Y lo bueno es que cuando tú ejecutas, te ejecuta una versión de Spark por detrás, pero de forma serverless. Solo cuando ejecuta te cobran por ello. Como me han comentado por aquí, hay algún cliente que dice, oye, pero es que este Spark que me das está un poco limitado. La versión de Python tiene que ser la que tú me digas, la librería externa está un poco limitada, así es. Es un ETL que te hace la vida un poco más fácil, pero corre dentro de un entorno que es el entorno que es, ¿vale? Pero bueno, te permite hacer cosas más o menos sencillas de manera interesante. Entonces, vale, hemos visto ya, y aquí vamos a meter un poco el turbo, cómo ingerir datos, cómo almacenarlos, cómo transformarlos. Analítica. ¿Cómo saco análisis de esto? Lo puedo hacer de muchas formas. Una, con Hadoop. Os he comentado antes, Hadoop está guay, Hadoop está muy chulo, pero es muy complicado porque tiene muchas partes móviles. Bueno, EMR, es el Amazon Elastic MapReduce, es Hadoop como servicio. Ni más ni menos. Es el Hadoop open source, ¿vale? Pero está integrado con la nube de Amazon y te deja hacer cosas muy interesantes. De entrada, una cosa de mis favoritas que te permite hacer es, en Hadoop, tú guardas todo lo que se llama el Hadoop File System, que normalmente está en tus servidores. Entonces, cuando vas a una empresa que tiene Hadoop, tienen un clúster de Hadoop. Igual tienen 4. Pero cada clúster, digamos, está exactamente independiente. Tú tienes un clúster que tiene muchas máquinas, por lo general unas pocas decenas, unos pocos cientos de máquinas. Las máquinas tienen CPU y almacenamiento. Y ese clúster lo usa mucha gente que lo comparte para diferentes cosas. ¿Vale? Si yo quiero añadir almacenamiento, añado más servidores. Y como que todo está muy ligado. Si subo de versión, como hacía antes, subo la versión de todo. ¿Vale? Bueno, una cosa que me deja hacer EMR es reemplazar el Hadoop File System por un File System compatible con Hadoop en S3. De forma que puedo tener un clúster que tiene todos los datos en S3. Las aplicaciones no se enteran, ellas son tontas, escriben y confían en que alguien va a guardar los datos, está en S3. Puedo crear un segundo clúster con otra configuración, con otra versión de Hadoop, con autoescalabilidad, como yo quiera, ¿vale? Apuntando a los mismos datos. Entonces, podemos colaborar con los mismos datos, pero con instalaciones completamente diferentes. Y esto me da opción de clúster efímeros. Levanto un clúster porque solo quiero procesar y lo apago. Cuando no estoy usando el sistema, no hago nada. Levantar un clúster que te lleva un par de minutos, pues, ¿qué problema tienes en esperar 2 minutos para arrancar un proceso de Big Data? En general, no mucho, ¿vale? Entonces, te permite hacer cosas más flexibles, ¿vale? De lo que podría hacer con un clúster más estático. O sea, separar almacenamiento de lo que es el proceso te viene muy bien. Más aún, si tienes el catálogo de Glue y tienes clasificadas las cosas con el catálogo de Glue, tú puedes acceder directamente desde Hadoop a datos que has encontrado antes por el catálogo de forma sencilla. Puedes decir, Spark, léeme estos datos que están en el catálogo. Y ahí ya te lee ese formato sin que tú tengas que reconfigurar nada, redescubrir datos, nada parecido. ¿Vale? Entonces, te hace tu vida bastante más fácil. Y una cosa que es interesante es que en AWS está el concepto de una spot instance, que es, Amazon tiene un montón de servidores, pero un montón, ¿vale? Mucho, más de 10. Entonces tú le dices, vale, tengo un montón de servidores. Cuando tú le dices, es un cliente, quiero
arrancar un clúster con 2000 CPUs. Te dice Amazon, ¿tienes el dinero? Sí, te lo arranco. Vale, 2000 CPUs. Eso significa que en un momento dado tenemos un montón de máquinas que no están haciendo nada. Están ahí solo esperando si alguien la va a usar para algo. Entonces, Amazon te vende esas máquinas que no están haciendo nada en lo que llaman spot instances. Básicamente te dicen, si quieres, te ofrezco un servidor a precio muy barato. ¿Vale? Muy barato. Mientras nadie más lo quiera. Si alguien me dice que lo quiere y que quiere pagar más que tú, el tuyo lo mato. Te doy 2 minutos y lo mato. Te aviso, oye, en 2 minutos tu máquina muere porque estás pagando poco. ¿Vale? Pero en Hadoop o en Spark están pensados, como son sistemas grandes distribuidos, están pensados para que si una máquina se cae, el sistema automáticamente levanta otra. Entonces, Hadoop o Spark es un caso perfecto para tener una combinación de máquinas normales y máquinas spot. De manera que puedes decir, oye, quiero tener en un clúster de 100 servidores, quiero tener 30 o 40 que sean convencionales y 70 que sean spot. Y los 70 ahorras un montón. De vez en cuando alguno caerá un par de minutos y te levantaremos otro por detrás. Pero estás ahorrando una pastata. ¿Vale? Es más, si tú el límite de lo que quieres pagar por spot lo pones un poquito alto, es normal que una máquina no caiga en semanas o incluso meses, aunque sea una máquina spot, porque te marcas hasta qué punto quieres pagar. ¿Vale? Entonces, puedes tener máquinas que tienen un precio mucho más barato del que tú pagarías por una máquina estándar y el sistema automáticamente se encarga de levantarlas. O sea, que te permite ahorrar costes de forma muy sencilla. ¿Vale? Tenéis un montón de cosas interesantes. Y esto es para que veáis que lanzamos versiones de forma bastante regular, ¿eh? De hecho, esta gráfica puede que esté actualizada, porque la capturé hace casi un mes. Pero bueno, esto que hay aquí, aunque no lo leáis, son todos nombres de cosas. Hadoop, Flink, Ganglia, HBase, Hive Catalog, Hue, Jupyter, Libby, Mahout, MXNet, Machine Learning, OSI, Phoenix, Fig, Presto, Spark, TensorFlow, Zeppelin, Zookeeper. Todo esto, ¿vale? Te lo da en versiones compatibles directamente cada versión de Elastic MapReduce. Entonces tú cuando instalas un clúster, instalas de golpe todo eso integrado y listo para funcionar. Cuando actualizas la siguiente versión del clúster, tienes todo eso listo para funcionar. ¿Vale? Con lo cual, todo el sobrecoste de esa administración que decía antes, te lo quita bastante de encima. Es como una distribución que te damos nosotros, con todo eso ya integrado para que funcione. ¿Vale? Y además, os sacamos versiones cada poquitas semanas. Tenemos versiones de eso, pues versión nueva de Hadoop con lo que venga nuevo. Aquí todavía estáis conmigo, ¿no? Vale, esto está bien. Vamos a ver cosas más chulas porque si no, os he contado yo lo de efímero, que me parece bien. Podéis tener cuadernos de Júpiter, que me parece bien. Vale, pues estoy ya justo al límite de tiempo, así que voy a ir rápido. Data Warehouse. Decís, vale, Hadoop me ha dado miedo, porque Hadoop me ha parecido una cosa muy sofisticada y no es para mí. Yo solo quiero poder hacer queries, SQL, sobre cantidades ingentes de datos. ¿Correcto? Si es lo que quieres, lo puedes tener. La opción tradicional que teníamos en Amazon para hacer Data Warehouse se llama Redshift. Redshift es ni más ni menos. Redshift está originalmente basado en Postgres. Es una base de datos muy potente, ¿vale? A la que tú le metes ahí datos y haces queries y funcionan muy rápido. Tú creas un clúster con varias máquinas, le defines cuántas máquinas y cuánta capacidad tienes en disco y en CPUs, y a partir de ahí, y quieres tus datos, los consultas y te olvidas. Y pagas por los segundos que está el clúster corriendo. ¿Vale? Y esto funciona y está bien. ¿Qué pasa? Que hay veces que tienes datos muy, muy grandes. Muchos de los datos te caben en el clúster. Pero de repente tienes una tabla que crece muchísimo, igual no la quieres ingerir al clúster por 2 motivos. Por no pagar 2 veces por almacenamiento y porque igual realmente es muy grande para poderla gestionar. Entonces teníamos gente que tenía ese problema y sacamos una cosita que se llama Redshift Spectrum. Os decía antes que lo bueno de un data lake es para hacer consultas in place, sin mover los datos. En Redshift, por defecto, tienes que ingerir los datos. Pero con Spectrum no hace falta. Con Spectrum puedes tener un clúster de Redshift que hace queries sobre S3 sin copiar datos antes. Y en ese caso te cobramos por cuántos datos estás leyendo para hacer las queries. ¿Vale? Y funciona muy rápido. Va a ser una comparación totalmente injusta. En las comparaciones injustas de la historia, esta va a ser de las más injustas. ¿Vale? Pero la voy a hacer igualmente, porque soy una mala persona. Imaginaos que tenéis un exabyte de datos, un exabyte, ¿vale? Del petabyte de datos. Y decís, quiero, porque estoy loco, porque no hay otro motivo, no hay un motivo de negocio para hacer esto. Pero como estoy loco, quiero hacer una consulta SQL sobre un exabyte de datos. Y va a hacer una consulta uniendo 4 tablas, 3 van a estar directamente copiadas en el clúster, pero una va a ser una tabla grande
que va a estar en perfil Spectrum, va a estar en S3. Voy a hacer unas pocas joins, 4 group bys, un order by, un limit, una agregación, una función, en fin. Cojo Hive, que es una solución para hacer SQL en batch en Hadoop. Pongo un clúster de 1000 servidores. ¿Cuánto le cuesta hacer esta query en un exabyte de datos? En tiempo, pero me gusta cómo piensas. ¿Cuánto le cuesta a Hive hacer esta query? 10 minutos. Casi. Tengo que decir que no llegamos, es una estimación. No nos pegamos 5 años esperando, ¿vale? Pero viendo el ritmo que iba dijimos, unos 5 años. Es injusta esta comparación, porque aunque tengas 1000 nodos, es que leer un exabyte de datos es una cantidad brutal de entrada y salida. La gracia de la nube es que la entrada y salida de S3 la gestionamos nosotros. Y no te cobramos por los CPUs, te cobramos solo por el tráfico de datos. Esto no lo probamos en Hive, pero lo probamos en Spectrum, en el día que lo anunciamos. Eso es. Es para ver la diferencia, ¿vale? No sería barato, ¿eh? No serían 400 euros, no sería barato, pero es que tú no consultas un examen de datos. Es solo para que veáis que cuando cambias un poco el chip de cómo se pueden hacer cosas, puede hacer cosas que antes eran imposibles, ¿vale? Y si quisieras, podrías, no lo hagáis, porque un examen de datos consultar no tiene sentido, pero podrías. Tampoco lo tenéis el examen de datos seguramente. Pero bueno, es la diferencia, ¿vale? Para que veáis un poco el tema. Si todo lo que queréis hacer son consultas siempre sin servidores, solo estilo Spectrum, lo que os he dicho, ¿vale? Athena hace justo eso, que permite hacer queries SQL directamente en datos que están en S3, sin ingerirlos antes, sin servidores. Decís, Javi, ¿por qué es tan complicado todo? ¿Por qué tenéis una solución con cluster y una solución solo con esto? Pues porque hay muchos casos de uso. Por ejemplo, me he encontrado con gente que empieza a usar Athena o productos similares y a los 3 meses me dicen, Athena es muy caro. Digo, no, si no es muy caro. Sí, sí. Todos los días hago 3 millones de queries y me cobráis un montón. Es que en Athena te cobramos por cuántos datos usas para las queries. En Redshift tú creas un clúster y cuando copias los datos del clúster, tú pagas por el clúster pero no por las queries. Depende de qué tipo de analítica estés corriendo. Si todos los días ejecutas muchas queries y tienes un dataset razonable, te va a ser más eficiente uno que el otro. Si tu caso de uso es quiero explorar juegos de datos grandes, pero hago solo unas pocas decenas de queries al día, seguramente ir sin servidores es más barato. Entonces, depende un poco de dónde estás, una opción o la otra, ¿vale? Athena lo bueno que tiene es que es súper fácil de utilizar. Os voy a hacer la demo de Athena para que veáis cómo dura. Os la haré en el segundo cuando termine. La última partida de verdad. Todo esto, sin un dashboard, no vale para nada. Bueno, pues tenemos una solución de dashboard que es QuickSight, que básicamente te permite pintar gráficas encima de, bueno, pues eso, gráficas de negocio. Oh, ¿no está ahí? ¿No puedes una captura de pantalla? Sí, Ah, amigo, tengo batido rápido. Bueno, pues eso, te permite hacer ese tipo de cosas. Como os veo caras un poco raras, os voy a enseñar esto cómo funciona. Tengo... A ver, que esto toca hacer en la otra pantalla, ¿no? Porque si no... No, esto está bien así. Vale, tengo... Vamos a ver. Esta es la consola de Amazon. Esta no es. Bueno, sí que es, pero es otro producto. Esta es mi consola de Amazon. Y ahí tengo S3, la asociación de archivos. Hay un proyecto que a mí me gusta bastante, que es el... igual a algunos suena. Hay un juego de datos abierto que viene de la Comisión de Taxis de Nueva York. Tienen como 1 billón y pico de trayectos de taxi en CSV de los últimos no sé cuántos años y te los puedes cargar si quieres. Son unos CSVs que te cuando el taxi a tal hora salió, era de tal proveedor, salió de esta coordenada, llegó hasta otra, tenía tantos pasajeros, esta era la tarifa, esta era la propina, estos fueron los peajes y este es el tiempo que duró el trayecto, ¿vale? Y lo usamos muchas veces, este juego de datos, para hacer cositas con él. Entonces, en este caso, este juego de datos está disponible en S3 y yo me he copiado un par de días para jugar un poco. Si me vengo aquí, tengo un par de días copiados, un par de meses. Tengo un par de meses que son, creo que unos 17 millones, solo tengo de un subconjunto, pero tengo como 17 millones de trayectos para jugar con ellos, ¿vale? Entonces, me vengo aquí ahora a Glue y le digo, Glue, no sé qué esquema tiene esto ni lo quiero saber. Quiero que lo adivines tú, que para eso te pago. Venga, vamos a llamar esto Madrid. Vamos a llamarle Madrid. Le voy a decir que quiero
trabajar con datos que están en mi cuenta, están en la carpeta que os acabo de enseñar. Manejar el ratón es más difícil de lo que parece. Ahí está. Tenemos 3 proveedores, los taxis amarillos, los verdes y los de For Hire, los que llamas, pero bueno, voy a por los amarillos, que son los que todo el mundo conoce. Y me dice, vale, para hacer esto te falta tener permisos, un rol determinado. Le podría dar aquí que me cree uno con lo que me hace falta, pero yo tengo ya uno para estas demos, así que para no llenar mi cuenta de más porquería todavía, uso uno que ya tengo, simplemente asigno permisos, ¿eh? Puedes leer de esta carpeta, puedes escribir en esta base de datos, puedes hacer lo que te dé la gana. Vale, asigno permisos. ¿Cuándo vas a ejecutar? ¿Bajo demanda? ¿Cada día? ¿Con qué? Bajo demanda. ¿Dónde lo quieres guardar? Podría ser una base de datos que ya tuviera, pero voy a decir, mira, me va a hacer una base de datos que se llame GeoBlink. Siempre hay que quedar bien con quien te da Coca-Cola gratis, por cierto. Coca-Cola. Vale. Perdón. Y le digo, siguiente. Vale, ya tengo el crawler montado. ¿Vale? Ahora lo puedo ejecutar. Empezar le cuesta un poquito, le cuesta igual un poco más de un minuto. Entonces, lo que hace ahora mismo es, se va a esa carpeta, busca los ficheros, me adivina el esquema, no copia nada en ningún sitio, simplemente me adivina el esquema y guarda en el catálogo. Oye, que sepas, en el catálogo ha creado una entrada que es la base de datos MyGeoBlink, en el que dice, tengo estos ficheros, le va a llamar, como la carpeta se llama Yellow, le va a llamar Yellow a la base de datos, yo lo podría cambiar, le va a llamar Yellow y me va a poner el esquema, ¿vale? Igual que lo de antes, podría leer de una base de datos, podría leer de otros sitios. Entonces, si todo va bien, ya digo que le lleva un poquito, le lleva hasta que arranca un pelín. De mientras, si queréis, lo que puedo hacer es, esto va a funcionar, luego lo vemos, pero os puedo enseñar, si queréis, que realmente esto, pues otras veces ha funcionado. Es para mientras esperamos, ¿no? A ver, ¿en qué base de datos? Creo que tengo una que es... ¿Esta? Sí. Aquí tengo los taxis... ¿Dónde están los de amarillos? Aquí. En realidad puedo pillar cualquiera. Serán parecidas, ¿vale? Esto es de otra vez, os enseñaré, ¿eh? Y me dice, bueno, estos son hasta... Este es otro proveedor, que es un poco más pequeñito. Pero bueno, básicamente me descubre el esquema, ¿vale? De hecho, voy a ver si está terminando ya, que va a ser más fácil. Ah, mira, ha terminado ya. Aquí está, me dice, he descubierto una tabla. Vale. Me voy aquí a mi base de datos y digo, mira, tengo la base de datos GeoBlink. Miro las tablas, la tabla Yellow, aquí está, tiene este esquema. Si hubiera cambiado con respecto a una pasada anterior que no tenía, me dejaría ver aquí la versión en la que estoy, ¿vale? Pero, más interesante, le puedo decir, oye, quiero consultar esta tabla. Y esto lo que va a hacer es, me va a abrir Athena directamente para que haga queries. Yo aquí no quiero ninguna tabla, simplemente datos en un CSV, puede ser un JSON, puede ser un Parquet, que alguien me ha pasado, ¿vale? Y me la ha catalogado automáticamente y ahora me deja que haga aquí mi consulta, ¿vale? La base de datos le he llamado GeoBlink, así que me va aquí a GeoBlink, aquí está, y me dice, aquí está la tabla Yellow, como podéis ver. Puedo explorar esta tabla, le digo, vale, enséñame una preview, y aquí me enseña la preview, esto es lo que tengo, ¿sabes? Ni más ni menos, y le puedo hacer queries en plan, pues dime cuántos registros tengo aquí, por ejemplo. Pues bueno, pues ahora me dirá, tienes los que tengas, creo que son 17 millones, algo así. Sí, 17 millones o algo parecido, ¿vale? No está mal, y no tengo que hacer más que apuntarle y ya está. Como os decía, esto está razonablemente bien, pero alguien de negocio quiere ver un dashboard. Entonces, para ver esto en un dashboard, te puedes venir aquí, te creas un dashboard en QuickSight, le añades una nueva gráfica y le dices, en esta gráfica le voy a poner, por ejemplo, el campo de fecha. Sin decirle ya nada más, ¿vale? Cuando le añado un campo, va a intentar representarlo, es la gráfica de aquí abajo a la derecha, me lo representa de la mejor forma que él entiende, se le ha añadido un campo. Esto de aquí simplemente me está diciendo cuántos trayectos ha habido en cada fecha, ¿vale? Ahí veis que va, pues, parecería que es cíclico por semanas, ¿vale? Una cosa que a mí me mola es poder hacer predicciones. Machine Learning, Forecasting, eso estaría guay, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues con QuickSight puedo hacer predicciones directamente en las gráficas. Le puedo decir, quiero saber en los siguientes 7 días cuál va a ser la previsión de datos en esta gráfica basada en lo que ya tienes. Sin programar Machine Learning, sin hacer nada.
A día de hoy solo tenemos dos funciones de Machine Learning en QuickScience. Una es la predicción de lo que hay en la gráfica y otra es detección de anomalías, que es una gráfica que tengo preparada aquí arriba, por ejemplo, en la que me dice, esperaba que el 19 de febrero de 2018 hubiera 4,5 millones casi de dólares y sin embargo se lo ha hecho entre 800. ¿Vale? Detección de anomalías directamente en las gráficas, sin programar nada, sin tener que hacer ninguna cosa. Oye, pues no está mal, pues ya me está pareciendo bien. ¿Vale? ¿Veis un poco la gracia, no? Entonces, con esto hemos acabado lo que os quería comentar. Simplemente es un data lake, como os decía. Es la solución que usamos para poder tener una forma de autoservicio con diferentes herramientas que pueden leer del lago de datos y puede hacer cada una lo que le haga falta, ¿vale? Simplemente con tener permiso de acceso. Además, ahora estamos, bueno, que seguro lo sabéis, esto me creéis, ¿vale? Y simplemente ahora, sí, me aburres, esto es muy seguro. Esto hay que ponerlo siempre. La gente de Fortnite, por ejemplo, los de matar ahí gente como si no hubiera mañana en un videojuego, tienen 125 millones de jugadores y tienen montado una estructura con las herramientas que os he contado, ¿vale? Muy parecida a... Ellos tienen esto montado en 24 zonas de disponibilidad para que funcione con baja latencia, pero al final tiene un pipeline que va por un lado con un Spark en Elastic Reduce y otro más también con Spark con su data lake, ¿vale? Y esto, lo que os he contado, para 120 y pico millones de jugadores cada día, ¿eh? Y estos son screenshots por si la demo fallaba, porque siempre falla, menos hoy. Vale, y simplemente tenemos un producto en preview, que no voy a enseñar porque está en preview, que es la information, que todo esto que os he contado os lo hace un poquito más fácil, que ayuda a que la parte de integrar cosas, descubrir datos, analizar esquemas, te la haga incluso un paso más sencillo. Tú y proactivamente te marca esquemas y demás, y tú le puedes decir, ay no, aquí esperaba esto otro, y aprende. En vez de tener de configurar, va aprendiendo de lo que le dices que ha hecho mal, y la siguiente vez será mejor persona en hacer mejor. ¿Vale? Entonces simplemente utiliza por debajo las herramientas que os he enseñado, solo que te lo hace de forma sencilla. Si alguno está trabajando con herramientas de Big Data en la nube de Amazon o quiere trabajar y tiene que hacer uso para Data Lake, está en preview cerrada, pero ya en preview cerrada meses, así que podéis pedir un formulario que os den acceso y si tenéis un caso de uso interesante seguramente os lo darán. ¿Vale? Si tenéis preguntas, sugerencias, peticiones, cualquier cosa, pues aquí estoy, no tengo más. O sea, que ser data engineer es saber utilizar la web de Amazon. No, también tienes Microsoft. Si tienes la web de Amazon, no, ser engineer consiste en centrarte en hacer ingeniería de datos. Si no usas la web de Amazon, vas a tener que centrarte en hacer ingeniería de sistemas. Entonces, la gracia de usar una nube es que no tienes que instalar Hadoop, no tienes que administrarlo. Pero yo te doy al final un Hadoop para que tú hagas las operaciones que quieras. Ahora, hazlas. Te doy una Athena para que hagas queries que tengan sentido y tengan insights interesantes. Pero yo no te hago las queries todavía, ¿vale? Te doy esto. Entonces, lo que te quita es todo el trabajo que no es de ingeniero de datos, que es de trabajar con sistemas, ¿vale? Toda esa parte, la parte aburrida que no aporta negocio, te la quitas en medio, ¿vale? Pero realmente, una vez tú tienes ahí que hacer Hadoop y analítica, tú haces lo que te dé la gana. ¿Vale? Pero no te ocupas de tener que hacer, que como se me ha caído un set, como ahora de repente tengo más tráfico, se ha dado todo. Bueno, pues ponle auto-scaling al Hadoop y ya está. Y nosotros nos ocupamos de que escale. Tú tienes que escribir la aplicación, tú tienes esos datos. ¿Vale? Que no tienes que te ocupar que solo porque te vaya bien ya tienes que perder tiempo en administrar las máquinas. Eso no te hace esa falta. ¿Vale? O sea, que realmente lo que hace es te quita el trabajo de preocuparte de infraestructura. Pero sí, saber a día de hoy nube es importante para hacer data. Si haces ingeniería de datos sin nube, seguramente no en todos los casos, porque al final cada caso es un mundo, pero en muchos casos podría ser más eficiente aprovechándote de nube. Y en un mercado como ahora, que contratar a gente es complicado, tener a tu gente trabajando en cosas que no aportan valor al negocio. Sino, esto una vez me lo contó alguien de Spotify en su día. Spotify tenía un montón de gente, iban creciendo, y contrataban ingenieros y ellos... Su visión era que estaban alimentando el clúster con ingenieros. O sea, toma clúster un ingeniero nuevo. Y lo contrataban solo para que la aplicación hiciera lo que ya hacía, solo de más usuarios. Oye, esta persona que estás añadiendo, ¿qué valor añade a la empresa? Bueno, hace que sigamos haciendo lo mismo, pero con los usuarios nuevos. Está bien, pero ¿qué funciones va a añadir? No. Que podamos seguir creciendo, oye, que ya es válido, ¿eh? Entonces, lo que te quita toda la infraestructura es que tus ingenieros se puedan dedicar a algo que aporte más valor
en vez de a la parte más aburrida de máquinas. Así que sí, usar nube es una habilidad importante. Pero vamos, no es solamente usar nube y ya está. ¿Vale? Sí. ¿Sabes si Redshift es un servicio clave para Amazon? ¿Está invirtiendo en desarrollarlo? Redshift, Amazon invertimos en muchos otros servicios, ¿vale? Pero en concreto estás invirtiendo mucho. Redshift es uno de los servicios que más creció, ahora el que más creció Aurora, más datos, pero ha crecido muchísimo. Por ejemplo, hace un mes, un plan que hay con Redshift es que Redshift es el que os he dicho que es un clúster que tú lo pones y haces analítica muy rápido. Entonces tú creas un clúster y la gente pone un clúster igual de 2 máquinas de 30 capacidad, ¿vale? Y lo han tenido 24 horas al día, porque al final la gente lo usa. ¿Qué pasa? Que llega el lunes por la mañana y todo el mundo se conecta allí y quiere sacar su report. Y el lunes de repente todo va lento, ¿vale? Bueno, pues han añadido hace muy poquito, justo en el Reinvent lo anunciamos, la capacidad de autoescalado para picos directamente en Redshift. ¿Qué significa? Si tu problema es que tienes a la vez muchos nodos tuyos se conectan al clúster y va lento por eso, escalamos automáticamente en segundos para resolver esto y es más, lo hacemos gratis. Quiero decir, si por cada día que tu clúster está funcionando, te damos 1 hora de crédito de escalabilidad por concurrencia. Por ejemplo, ese tipo de uso, que es una queja de muchos usuarios, era, si pongo un clúster más grande, la mayor parte del tiempo no lo están usando. Si pongo uno más pequeño, en los picos que tengo siempre me apura. Bueno, pues te hemos dado la capacidad esta de estirar justo para eso, ¿vale? Es una de las responsabilidades de poquito. Sí. Y al final muchos clientes lo que te piden es un modelo de datos. Y quieras o no, al final acabas acabando. Sí, Redshift está muy bien. O sea, acabas acabando ahí. El año pasado, sí. Y cuando lo comparas con otros motores de base de datos columnares, como Vertica o tal, ostras, es que todavía le falta. Y entonces con muy pocas herramientas para trabajar. Luego me cuentas qué feedback le falta. Pero efectivamente, autoescalado, por ejemplo, o el tema de escalabilidad en horizontal para picos, se añadió el año pasado. Es un producto, tiene varias decenas de miles de usuarios, vamos, de pago, de usuarios de verdad. Así que sí, está bastante. Yo tengo una pregunta. Nosotros usamos algunas de estas herramientas, pero el reto que nosotros tenemos es que nuestra herramienta, que es un SaaS, la usan usuarios que, digamos, están haciendo operaciones sobre este data lake, pero queremos que las operaciones sean lo más rápidas posibles porque al final es un frontend que no es interno de una empresa, no es un BI interno, sino que es los clientes externos. Sí. Entonces, estas herramientas se supone que también, bien configuradas, deberían de servir para tener una latencia, digamos, que no supere los 10 segundos o algo así. Depende de qué herramienta. Hacer queries en Redshift es muy rápido, ¿vale? En queries copiadas al clúster. En Athena lleva un poquito más de tiempo porque al final estás haciendo queries que están in place. Entonces, algunas herramientas en sí mismas funcionan muy rápidas. Como te decía, Kinesis, por ejemplo, analítica en tiempo real, puedes tener latencia de 70 milisegundos desde que entre un evento hasta que te ese análisis, ¿vale? Entonces, depende mucho qué tipo de herramienta. Una herramienta que te escanee 1 petabyte de datos en un segundo, sin estar en memoria, no vas a encontrarla. Y un petabyte de datos en memoria es un sistema caro, ¿vale? Entonces, depende de qué herramienta. Pero, por ejemplo, Redshift sí. Redshift soporta consistentemente operaciones muy rápidas. Depende del tipo de análisis. De hecho, si es solo para leer resultados sin mucha agregación, DynamoDB te soporta siempre queries, que no le comento en analítica porque no es para analítica, pero te soporta siempre queries por debajo de 10 milisegundos en general, ¿vale? O sea que realmente tienes herramientas que van muy rápido, pero depende para qué hacerlo. La combinación de muchos datos a nivel petabyte de datos y por debajo de 10 segundos, hombre, eso es complicado. Bueno, al beta no hemos llegado, nos movemos más bien en teras. Sí, en teras, de hecho, si haces consultas más o menos sencillas, tanto Athena como Redshift, te dan darte menos 10 segundos para consultas no muy complicadas. O sea, el nuevo al final son lo de siempre. Muchas joins, muchos group by, muchos order by, ese tipo de cosas, al final vaya más lento. Depende mucho de la query, ¿vale? Pero sí, tienes soluciones que te dan respuesta rápida. Incluso bases de datos sencillas, ¿eh? Si tu problema es, se puede resolver con una base de datos convencional, se puede resolver con un MySQL o con Aurora, no uses otra cosa. Y esas funcionan siempre en milisegundos de respuesta. Sí, lo que pasa es que el otro problema que tenemos es que tenemos datos muy poco estructurados o que vienen de fuentes muy diferentes. Sí, claro. Es un balance entre no pasar demasiado tiempo analizando los datos. Depende de la herramienta. Algunas tienen menos latencia que otras. Yo tengo una pregunta más high level
sobre la slide del principio donde ponías la flecha con tus problemas y soluciones para cada Sí. periodo de tiempo, ¿cuál dirías que es, como usuario, tu siguiente solución a qué problema durante 2019-2020? O sea, ¿dónde ves que va esto? Pues la tendencia. Aparte de acceder, o sea, dirías que uno es, pues, data lakes para facilitar el acceso en las grandes organizaciones, pero un poco más técnico, ¿cuál crees que es el siguiente caso? Vale, aquí me gusta que dice DataOps. Y DataOps, de hecho, es un movimiento bastante interesante. Cuando estás en nube, este tipo de cosas lo podemos hacer nosotros. Pero en tus máquinas, por ejemplo, todo el tema de meter en contenedores y poder tener esto de una forma razonable corriendo, hasta ahora Spark ya corre en contenedores razonablemente bien, otros sistemas no tanto. Entonces, hay mucho movimiento en aproximar el mundo contenedores al mundo datos. Pero también lo que hay mucho cada vez más son servicios totalmente serverless. Servicios en los que ya no hablamos de clúster, ya no hablamos de nada. ¿Vale? Entonces, yo creo que la evolución hacia serverless cada vez más y, en su defecto, hacia containerizar, es en lo que está trabajando ahora un poquito más. Y otra es avanzar más en temas de seguridad. La seguridad sigue siendo un poco infernal y cada vez estamos haciendo que sociedad y gobierno sean más sencillos. Por ejemplo, que proactivamente, si alguien en tu organización ha abierto un bucket al público y eso está en contra de tu política, te puede avisar y que tome la acción de decir, oye, no, que esto está mal, ciérralo, porque no está cumpliendo tu política de uso. ¿Vale? Una dudilla. Apache Beam, Sí. tradicionalmente viene a ser un producto más bien que viene del ecosistema Google. Es open source. A mí, Sí, de dónde venga, me da igual. ¿Y cómo de entiendo que con MR se entiende perfectamente? Sí. Ya sea tanto el dialecto de Spark como Flink. No, tienes casos de esos que conozcas, quiero decir. Apache Beam es una capa que funciona encima, es un framework unificado de trabajar con Batch y con Stream para eso, para Big Data. Se parece un poco a Spark, se parece un poco a Flink, pero te da una capa unificada. La gracia de Apache Beam es que te da un lenguaje universal, digamos. Tú escribes algo en Apache Beam y lo puedes ejecutar encima de Spark o encima de Flink y funcionan los dos. Entonces, lo puedes poner encima de Hadoop, que tenemos Flink y Spark por defecto, lo puedes poner encima de cualquiera de los dos, pero también tenemos un producto que es Kinesis Data Analytics, y Kinesis Data Analytics... Sería como más alternativa, digamos. Kinesis Data, no es una alternativa. Kinesis Data Analytics es un producto de streaming, porque al final Beam se usa mucho para streaming, y Data Analytics tiene una parte Java y una parte SQL. La parte Java te da Flink como servicio. Entonces tú puedes directamente ejecutar en la parte de Kinesis Data Analytics para Java, que es Flink, más ni menos, puedes ejecutar una aplicación Beam de forma serverless, con autoescalado, sin nada más que poner tu código y subir el YAR. Tú cuando haces una aplicación con Apache Beam, lo que haces es creas en Spark o en Flink tu aplicación y le añades el YAR del API de Beam por encima. Bueno, pues subes la aplicación con tus dependencias, con tu YAR ahí arriba, la aplicación corre en modo serverless. Por defecto usa 2 unidades de procesamiento paralelo, pero puedes bajarlo creo que a una y escala a lo que le pidas. Pero para streaming. No, Glue lo bueno que tiene es que tú le puedes meter ahí, ¿sabes? En Glue te da la opción de gráficamente crear los flujos. Aquí te da la opción de tú me das el YAR completo y yo lo ejecuto. Pero no te da... En cuanto a que es serverless... Sí, es serverless total. Sí. En ese aspecto. Sí. De hecho, tengo esta visualización que ves aquí fantástica en Kibana. Esto está corriendo en un Elasticsearch gestionado por nosotros. Y estos son los taxis de Nueva York procesados por un streaming. Imagina, es que justo estaba preparando esto hoy porque hablé 2 días de esto en Londres. Y estoy procesando con un streaming en Apache Flink. No tengo Beam por encima, pero lo podrías tener. Y aquí tengo esto. Tengo este stream y esto de aquí. No, este no es. Es el Analytics. Tengo esta. Este es un Apache Flink. Y directamente aquí, si me conecto, veo la consola de Flink que me da la herramienta directamente. Cualquier cosa que funcione en Flink, que funciona aquí. De forma... Sí, corre bien. Apache Beam corre bien ahí. Entonces, usáis Flink como runner de Apache Beam. ¿No tenéis un runner tipo Dataflow específico? No, tenemos el runner que tenemos para streaming está basado en Flink. ¿Vale? Y tenemos otra opción, que a mí me flipa mucho, que es la opción de directamente hacer una aplicación en streaming con SQL, tal cual. Aquí le digo, mira, me quiero conectar a un stream de datos
Aquí tengo mis queries y directamente escribo SQL y luego puedo lanzar una aplicación que va haciendo SQL, puedo hacer mental, window, lo que yo quiera, agrupaciones, con datos que vienen de un stream, puede ser Kafka, puede ser Kinesis, ¿vale? Y la salida del SQL la vas guardando donde tú quieras. Pero no te falta escribir ningún código Java, ningún código tal, solo con SQL puedes enlazar varias y vas lanzando ejecuciones del tirón. Pero si no tenemos un runner propio, tenemos el SQL que sí es propio o el de Java que está basado en fin. Vamos a ir terminando. ¿Alguna otra pregunta? Una preguntilla más. Dentro de todo este mundo de gestar datos al data lake y tal, pues siempre hay una componente que no todo el mundo usa, pero que es la componente geoespacial, ¿no? ¿Vale? Pues de cara a esto, a modo de consejo ya, de que conocerás mejor el abanico que yo de productos. No creo, pero... Bueno, digamos que si tenemos ese caso en el que un proveedor te deja CSVs y no quieres, como ahora pues tienes Athena o Resi que puedes leer directamente de S3 sin tener que procesar nada, ¿qué componente sería el más correcto para poder hacer queries geoespaciales frente a... Athena tiene soporte geoespacial. Sí. Si está acostumbrado a un geoespacial de verdad, vas a llorar, ¿vale? Pero tiene. O sea, tiene... O sea, está ahí. Athena, no os lo he dicho porque soy una mala persona, pero Athena está basado en Presto. Y Presto tiene un plugin para geoespacial. Entonces, lo puede hacer en Presto geoespacial, lo puede hacer en Athena. Entonces, el tema principal es cuando haces queries por distancia, te da la distancia angular que no vale para nada. ¿Vale? Entonces, en fin. Pero sí, tienes, puedes hacer geometrías, puedes trabajar con puntos y tiene unas cuantas funciones para trabajar directamente con queries geoespaciales. Cuando en el catálogo directamente no entiende puntos, pero con un serializador que entienda geoespacial, puedes añadir que directamente cuando está en CSV o en JSON, mejor JSON, te aseguro, te puede directamente decir, oye, mira, pues esto te lo convierto ya a un punto. Puedes trabajar con Athena directamente, ¿vale? Entonces, también tiene soporte geoespacial y en un momento dado se te puede montar, depende de cómo sea de grande, un RBS, que es una base gestionada con Postgres, con su Postgres, y meterlo ahí del tirón. Postgres está en QL del catálogo, en fin, puedes tirar ahí, ¿vale? Pero tanto Athena como Redshift soportan geoespacial, las dos. Y si no siempre es la opción de tirar por ecosistema Hadoop, y ahí tienes ya lo que quieras, ¿vale? Pero con Athena puedes hacer eso geoespacial. Lo que pasa es que ya te digo, las funciones que hay y las... ahí tienes unas cuantas, ¿vale? Si está acostumbrado a un Postgres o algo un poquito más sofisticado, pues realmente no son comparables, porque son las de Presto, no son comparables con las que tendrías, no sé dónde están aquí ahora mismo. Vale, no lo encuentro aquí. Pero bueno, como te digo, están más limitadas que lo que, si estás especializado en Geo, no te van a gustar mucho, pero te dan un punto de entrada. Vale. ¿Se está trabajando en ello? ¿Se está trabajando en ello? Sí, se está trabajando en ello. Porque además el equipo de Presto está trabajando en ello y como estamos basados en Open Source, pues en cuanto evolucione, pues evolucionamos. Pues, claro. ¿Sí? Lo que no tenemos son fechas, nunca tenemos fechas. Muy bien, pues nada, Javier, muchas gracias por todo este conocimiento. Recordaros solamente que estéis un poco al tanto del Meetup para futuros eventos. Estamos intentando organizar cada 2 meses o una cosa así. Y así que si os interesan estos temas, pues ya anunciaremos nuevos eventos. Queremos hacerlo durante el verano. Y pues nada, un fuerte aplauso.